lo sé, la verdad que es difícil de entender. Daniel Estico es economista, lo tengo en línea. Hola Daniel, un abrazo grande, ¿cómo estás? Igualmente, Eduardo, gracias por llamarme, un gusto. Gracias, igualmente, Daniel. ¿Escuchaste ayer al ministro de Economía? Sí, con Laje. Brevemente, sí. Pero viste cuando dice, ¿y por qué no puedo gastar más? No, Digo, pero tienen que bajar el gasto, le dice Antonio, con todo criterio. ¿Y por qué no puedo gastar más? Entonces digo, eso se hace, porque la verdad es como si vos o yo en casa entran 10 y gastamos 15, entran 10 y gastamos 20, ¿y por qué no puedo gastar más? Y flaco, te vas a fundir. Así de simple. pero más que eso, Eduardo, Ah, porque vos sabés que el ministro nos tuvo 8 meses prácticamente de que asumió, pero específicamente desde marzo hasta agosto, cuando acuerda con los acreedores ujú. la reestructuración de la deuda, que la Argentina necesitaba bajar el gasto para tornar sustentable la deuda pública. Entonces, renegocia exitosamente, entre comillas, los vencimientos de deuda para no tener que pagar intereses en lo que reste del año, Sí. y justamente la semana pasada, si mal no recuerdo, el jueves, firma una decisión junto con el ministro Cafiero para que los 68.000 millones de pesos que la Argentina se ahorra de pagar de intereses que estaba previsto en el presupuesto en lo que resta de este año, ¿no? O sea, septiembre, diciembre, lo va a gastar. Y lo va a gastar básicamente el ministro Culfas. O sea, no es que lo va a gastar el del Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, vinculado con la pandemia, sino el ministro Culfas para impulsar el desarrollo productivo. Y lo que dicen las empresas es, déjame producir, sacame las ataduras de control de cambio, de control de precios, de aumento de impuestos, déjame producir y yo voy a producir. Y sin embargo el gobierno dice, no, tengo que aumentar el gasto. Claro. Obviamente es consistente con lo que dijo, ¿no? Claro, bueno, algo similar a lo que ha dicho también en otra oportunidad en cuanto al cepo, ¿te acordás? Dice una cosa y después hace otra, ¿no? Habla con la derecha y escribe con la izquierda. Bueno, es ¿Cómo? una característica de este gobierno, empezando por el propio presidente de la Nación, ¿no? Sí, Sí, sí. son personas que les gusta devaluar la palabra Mm. y lamentablemente eso se paga caro. Hemos visto los datos de pobreza, de desempleo, cómo han aumentado vertiginosamente. Solamente en 3 meses de cuarentena se destruyeron 4 millones de puestos de trabajo. Qué Y sin bárbaro. embargo, el gobierno no atina a tomar las medidas adecuadas para, por lo menos, atenuar el impacto de la Es crisis. que, a ver, ayer fue claro, y es la máxima autoridad en cuanto a la economía en la Argentina. Vos decís, bueno, hay que bajar el gasto, porque cuando no hay plata, no hay recursos y hay necesidades, bueno, tratemos de cuidarnos. ¿Y por qué yo no voy a...? Esa respuesta me pareció de un pibe caprichoso, ¿viste? Quiero flan, quiero flan. ¿Eh? Exactamente, y no está solo, ¿no? Porque el propio presidente del Banco Central dispuso justamente en las medidas de alivio o de marcar una hoja de ruta para superar los problemas, Sí. que a partir de ahora las empresas pueden tomar los yuanes que tiene el Banco Central como parte de las reservas para pagar importaciones a China. Y lo que está diciendo es, vamos a aumentar la deuda pública porque esos yuanes que están en las reservas, por ahora es un asiento contable, pero el día que el gobierno habilita a las empresas a pagar importaciones solamente a China Hmm. con esos recursos, la contrapartida es un aumento de la deuda pública en esa proporción. Claro. Entonces, por un lado te tienen 8 meses que hay que bajar la deuda pública, que hay que hacerla sustentable, que no hay que tener ni Brasil dependencia, sino hay que abrirse al mundo, y por otro lado dicen, no, solamente vamos a permitir negociar con China. Entonces, la economía más cerrada, más orientada a un solo mercado, en la cual beneficia a unos, pero perjudica ¿Qué muchísimo te más, ¿no? dicen los empresarios? Vos tenés que contacto permanente, industriales, comercio, etcétera. ¿Qué dicen? Porque ahí también tenés línea oficialista y opositora, ¿no? Claramente Lamentablemente. los empresarios están muy tímidos, están muy preocupados por la estabilidad de sus empresas, de sus industrias. Ujú. Es una cuarentena muy larga, ya estamos entrando en el 7º mes, y no hay consumo, no hay mercado. Lo que te dicen es, no queremos enfrentarnos al gobierno, pero estamos preocupados. El gobierno lee mal los números. Fíjate que
el ministro Culfas, el ministro Guzmán, el propio presidente de la Nación, la viceministra jefa de gabinete, Cecilia Todesca, dicen, vemos indicadores de mejora de la actividad, la recaudación está mejorando. Sí, Arroyo te dice, no, aumentaron las changas. Arroyo te dice, aumentaron las changas, y resulta que cuando después ves el dato de recaudación que se dio a conocer el viernes, y te muestran que la recaudación por primera vez aumentó en términos reales en septiembre respecto del año pasado, cuando ves las causas por las que aumentó, fue porque aumentaron los impuestos. O sea, aumentó el impuesto a la compra de dólares, que el año pasado no estaba, aumentaron las alícuotas sobre los activos en el exterior, que el año pasado no estaba, aumentaron las retenciones que estaban, ¿te acordás que Macri había iniciado un proceso de baja y el gobierno dijo, no, ¿cómo vamos a mantener la baja de retenciones? Volvemos al 33%. Entonces, cuando sacás el efecto de aumento de impuestos compulsivos, inevitables, la recaudación cayó en términos reales entre 10 y 12%, como mostró el IVA. Ahora, el ministro, tanto Guzmán como, si querés, toquemos a Culfas también, etcétera, ¿cuál es la escuela económica que ellos manejan? O ninguna, toman un poquito de cada biblioteca. No, no toman escuela económica, toman escuela ideológica, son ideología acá, ideología populista. De los 70. De los 70, perimida. Fíjate vos, Eduardo, que si uno hiciera el ejercicio de evaluar el PBI hoy de la Argentina en pesos corrientes, y lo dividís en vez de dividirlo por el tipo de cambio mayorista en el cual nadie accede, 75 pesos, lo dividís por 150, 140, que es el dólar verdadero, el dólar que poca gente que puede comprar dólar de ahorro termina pagando, porque los 80 pesos más el 30 más el 35 te da eso, te das cuenta que el PBI de la Argentina por habitante está por debajo de $4.000. Estamos en un PBI por habitante de los años 80. Claro, qué vergüenza. Retrocedimos 40 años. No, es un papelón. Y ahora están, hoy van a pagar el 8 de octubre, pagan el cuarto IFE. O sea, siguen, viste, dádivas, siguen con esa historia, pero ayudar al que produce, ayudar al que invierte, ¿no? Y sobre todo, fíjate vos, el gobierno en la ciudad está proponiendo, por ejemplo, habilitar el trabajo doméstico. Sí. Que la empleada doméstica, sobre todo las empleadas que viven en la ciudad, estamos plagados de barrios marginales donde lamentablemente ahí vive mucha gente que hace tareas domésticas, no solamente de limpieza de hogares, sino también encargados de edificios, etcétera. Claro. Y no los dejan usar el transporte público de pasajeros para ir a su lugar de trabajo. Es decir, no lo consideran tarea esencial. Entonces vos decís, ¿cuáles son las prioridades del gobierno que te decreta tarea esencial? La apertura de un casino, pero no la apertura de un trabajo individual en el cual hay distanciamiento social, porque una empleada doméstica por departamento o por casa, el que lo toma todos los recaudos, no compromete a nadie, y le quita la posibilidad de que esa gente recupere la capacidad de tener... Y tocaste ahí un tema sensible, como también los comercios dentro de un shopping, por ejemplo, que todavía no pueden abrir aquí en la ciudad de Buenos Aires. Dentro del shopping, o mismo dentro de en la avenida Belgrano, en la avenida Santa Fe, o en la avenida Cabildo. Sí. Todos, vos ves que los comercios que habilitaron, todos te dicen, bueno, yo te atiendo en la puerta, te pongo una barrita y te atiendo con distanciamiento social. Bajó el volumen, pero por lo menos estoy activo. Ni siquiera eso lo dejan hacer al comercio de las grandes avenidas y mucho menos a que un lugar cerrado como es un shopping, ¿no? Muy difícil vivir de esta manera, y lo peor es que es incierto todo, muy incierto. Decir que el país está quebrado, que no tenemos techo en la inflación y el dólar, ¿es exagerado? No es exagerado, pero estamos cada vez más cerca de eso, ¿no? Porque fíjate que si vos a las reservas del Banco Central, por ejemplo, le sacás lo que son depósitos del sector privado, que está así teniendo un goteo diario de 150 millones de dólares, que gracias a Dios los bancos tienen esos dólares, con lo cual cualquier depositante de dólares en su caja de ahorro puede ir al banco con turno y lo retira sin límite, sin problema. Pero si le sacás eso que forma parte de las reservas, le sacás los yuanes, si le sacás toda esa cosa contable que no es dólar billete, en el Banco Central ya no hay dólares. Broda mismo está estimando que están en 1.500, 2.000 millones de dólares negativos, como recibió Macri justamente en diciembre del 2015, ¿no? Sí.
Te mando un fuerte abrazo, Daniel. Seguimos hablando. Que siga muy bien, Eduardo. Gracias, Daniel Estico.